Os saludo a todos en el amor del Señor, a los aquí presentes y también a aquellos que nos siguen por el internet. Gracias, Padre amado. El día de hoy tengo un mensaje muy especial, muy lindo y creo que va a edificar la vida de ustedes, así como la mía también. Vamos a hablar de la cautividad, vamos a hablar de los cimientos, vamos a hablar de la obra del Señor maravillosa que ha hecho entre su pueblo Israel, que se refleja en nuestras vidas también. Para lo cual vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 5, versos 11 al 13. Estos versos hablan de la razón por la cual el Señor, Dios Jehová, llevó a su pueblo Israel a la cautividad. Y dice que estaban en embriaguez, no se preocupaban de nada, bebían vino todo el tiempo, hacían banquetes, tenían una vida disoluta, una vida sin propósito. Y en el verso 13 del capítulo 5 de Isaías dice lo siguiente: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Esto es lo que dice el profeta 100 años antes de que ocurra la cautividad. Por eso era un profeta, ¿verdad? Podía ver hacia adelante lo que iba a ocurrir 100 años antes. Y también nos encontramos con Isaías 39, 5 al 7. Pero antes quiero explicar un poco lo que había dicho antes. O sea, en el año 586, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, atacó Jerusalén, destruyó el templo, quemó toda la ciudad y llevó cautivo a parte de la población para un exilio que duró 70 años. Se conoce como el exilio de Babilonia. ¿Por qué? Por las razones que antes había notado, que el pueblo estaba despreocupado, al pueblo no le importaba nada de lo espiritual, estaban pecando continuamente. Y aquí quiero hacer un paralelo, porque nosotros decimos, bueno, esa es historia antigua, ese es el Antiguo Testamento, eso no se aplica a mi vida. Fíjese, si usted no cuida su vida, si usted no anda en orden, el Señor también lo puede llevar a cautividad. Porque dice la palabra, yo Jehová no cambio. Si bien la cautividad era física y también espiritual, pero nos puede llevar a una cautividad, por ejemplo, de endeudamiento, una cautividad de enfermedad, una cautividad que nuestra familia está separada, algo que nos hace dependientes. Podemos ser cautivos sin ir a una cautividad física. Entonces, también Dios prometió con el mismo profeta 100 años antes que Él los iba a liberar. Y nos encontramos con Isaías 39, 5, 7. Dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces, antes profetizó y después va directamente al rey a profetizarle y decirle, mira, esto va a suceder. Van a haber días en que va a venir de un rey que los va a esclavizar, se va a llevar todo, los va a llevar cautivos. Y ustedes incluso van a ser eunucos, van a servir sin ninguna autoridad, sin ningún derecho en el palacio del rey. Les está avisando, les está diciendo, les está señalando un rumbo que no era muy agradable. Bueno, pero aquí, curiosamente, el rey Ezequías dice, bueno, no son tan malas noticias porque no me va a tocar a mí. Muy egoísta, ¿verdad? Bueno, pues, entonces,
ese es el marco principal de la cautividad. Por el pecado, el Señor los lleva cautivos, de esclavos prácticamente, a una tierra lejana. Pero no solamente los llevó cautivos, sino que destruyó el templo precioso de Salomón. Era un templo suntuoso, las paredes de oro, lleno de las mejores maderas, mármoles, un lujo extraordinario, amado por todos los judíos. ¿Por qué amaban el templo? Porque vino de una época de gran esplendor, una época como nunca antes habían conocido los de Israel, la época de David y Salomón. Fue edificado por Salomón, pero David fue quien recogió los materiales para que se construya. Era un templo tan maravilloso que incluso la gente que llevaba de afuera se quedaba admirada de la suntuosidad y de la majestad de ese templo. Pero el templo no solamente era un lugar donde los judíos iban a estar ahí, ¿cómo diríamos?, sin hacer nada. Ir al templo por costumbre, no, era el centro de actividad espiritual. En el templo, y solamente en el templo, podían los judíos comunicarse con Jehová Dios. Podían adorar, podían ofrendar, podían ofrecer sacrificios. Era el centro de su vida. Entonces, no solamente los llevó cautivos, sino que destruyeron su centro de adoración. Entonces, no tenían un lugar de adorar. La nación estaba quebrada, estaba resquebrajada. Pero el mismo Isaías, en esa profecía de 100 años antes, les dijo, va a llegar un libertador. Y está en Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido a Ciro. Estaba hablando 100 años antes de un tal Ciro, que ni había nacido, pero era un profeta, era uno de los grandes profetas, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. O sea, pronosticó que iba a haber un liberador. Ya les dio la razón, qué era lo que iba a ocurrir, y ahora les da la perspectiva de una liberación. Y obviamente el pueblo de Israel durante la cautividad siempre se acordó de esta profecía de Isaías. Verdaderos profetas. Ahora bien, resulta ser de que después de ese éxodo vinieron ya varios de los judíos a Israel. Nos hablan de más o menos 50,000 que regresaron. Ahora, no todos fueron llevados a cautividad, muchos se quedaron. Y bueno, dicho sea de paso, los babilonios tuvieron la inteligencia macabra de llevarse a quienes se llevaron con preferencia: a los gobernantes, a los cultos, a los estudiosos. Entre ellos estaba, por ejemplo, el profeta Ezequiel. ¿Quién más? Acuérdense. Daniel, los amigos de Daniel y muchos otros. Pero también se llevó un pueblo. Y ese pueblo tenía que regresar según la profecía, y así ocurrió. Dice que el Señor tocó el corazón de Ciro, un hombre que era un guerrero, un hombre que no era judío, era un hombre, un persa que los iba a liberar. Tocó el corazón y Ciro les dijo: regresen a su tierra a edificar el templo. Y les permitió salir. Nuevamente quiero recordarle la importancia del templo. Centro de adoración. Dios dijo que habitaría en ese templo. Era un lugar donde se contactaban con el Señor. Era un centro muy importante para la vida del pueblo de Israel. Ahora, no se olvide que en el Nuevo Testamento nosotros somos el templo. Amén.
El tema del templo siempre a mí particularmente me ha gustado mucho, me ha llamado la atención y es un tema inagotable, pero lo vamos a dejar ahí para continuar con la historia. Entonces, el primer templo que fue destruido y construido por Salomón quedó en escombros, se llevaron todo, destruyeron todo. La ciudad fue quemada, no había nada. Entonces llegaron colonos. Y ahí nos vamos al libro de Esdras, capítulo 3, versos 5 y 6. Esdras es considerado uno de los profetas menores y usted lo encuentra después de Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento. Vayamos a Esdras, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice lo siguiente: y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Entonces el pueblo empezó a hacer sacrificios espontáneos. La gente que regresó y algunos que estaban ahí decidieron ponerse las pilas, como decimos, empezaron a adorar, empezaron a ayunar, empezaron a hacer sacrificios espontáneos. Y entre los sacrificios espontáneos, si usted se fija en la Escritura, estaban los bienes que daban para edificar el templo, porque ustedes saben que todo cuesta dinero. La gente daba lo que tenía, y más de lo que sus posibilidades les permitía inclusive. ¿Para qué? Para edificar el templo, porque ellos sabían que no solamente era un centro de adoración, sino era el centro de la vida del pueblo de Israel. Entonces, amados, debemos pensar nosotros que no solamente la vida cristiana es un lugar físico, como era el templo en ese entonces. La vida cristiana consiste en la adoración al Señor. Y la adoración al Señor no solamente consiste en cantar, sino en actuar, en dar nuestra vida, dar lo mejor que tenemos, en aprovechar las diferentes circunstancias que nos da la vida para poner en alto su nombre. Porque ya en el Antiguo Testamento había un templo, pero nosotros ahora somos el templo de Dios, porque Dios habita en nosotros. Leí algo muy lindo, y es que los judíos decían que en el templo siempre ocurrían milagros. No está en la Biblia, es su tradición, ojo, porque hay muchos escritos de su tradición. Y entre los milagros dice que ocurrían permanentemente todos los días, era que el fuego del altar nunca se apagaba y viento soplaba en el templo. No era el aire acondicionado, no había. Era el Espíritu Santo, amén. El viento soplaba dentro del templo. Y en nuestro corazón, amados, como templo, Dios está con fuego y el Espíritu Santo es un viento que está dentro de nosotros. Amén. Mire, yo cuando leo estas escrituras me pongo contento y feliz porque digo, Señor, tú estás en mi vida. Tú estás dentro de mí, yo soy tu templo. ¿Saben? Nosotros llevamos la vida cristiana muchas veces como algo, son cristianos. Y no nos damos cuenta de lo que el Señor hace en nosotros. Yo decía antes que me sentía gozoso porque sentía la presencia del Espíritu Santo en mi vida, es decir, sentía la presencia del Espíritu Santo en mi templo, que soy yo. Aunque algunas personas pasaditas de peso ya son catedral del Espíritu Santo.
Aleluya. Bueno, pues, sigamos con Esdras, capítulo 3, versos 10 al 13. Y aquí le quiero recomendar que ponga mucha atención en los llamados profetas menores, porque tienen una enseñanza maravillosa y muy espiritual y de una manera muy sintética. Entonces vayamos a Esdras 3, 10 al 13. Dice lo siguiente: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. El templo estaba completamente destruido, era como empezar de nuevo. ¿Y qué sucede cuando usted construye una casa? Primero son los cimientos. Entonces estaban poniendo los cimientos. El libro de Agéas y el libro de Nehemías relatan también la construcción del templo con más detalle, pero aquí estamos hablando de los cimientos. Estaban poniendo los cimientos del templo. Y había albañiles y pusieron a los sacerdotes para que oren, para que apoyen espiritualmente esa obra. Y atención, estaban los levitas, que dice, hijos de Asaf. Asaf era un gran adorador, era el jefe de la orquesta. Y este Asaf alababa al Señor con todo, según la ordenanza de David, dice, con címbalos, que eran platillos. Tenían esa tradición. Y estaban ahí cantando por turnos, porque no descansaban día y noche, alabando al Señor para apoyar esa obra, porque no era un emprendimiento fácil. Imagínense regresar de la cautividad después de tantos años, casi sin nada, con pocos recursos, una lucha espiritual tremenda, edificar un templo nuevamente, poniendo los cimientos, que es lo más complicado, poner cimientos buenos, cimientos sólidos. Y dice que siempre daban gracias al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Que es un salmo, el Salmo 130, habla y repite permanentemente esa frase, porque para Él es siempre su misericordia. Él nos da de comer, nos da de vestir, para Él siempre es su misericordia. Mantiene nuestra familia unida, para Él siempre es su misericordia. Y aquí, atención, dice, todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Estaban trabajando, estaban honrando a Dios. ¿Y sabe por qué tenían júbilo? Porque había vuelto la esperanza de reconstruir el templo, la esperanza de ver nuevamente a su nación regresar a sus orígenes. Dice, alababan a Jehová mientras echaban los cimientos. Y este pueblo contrasta, y aquí es bien interesante, seguimos con Esdras 3:12, y aquí quiero hacer una comparación. Y dice, a seguida, dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría.
O sea, los anteriores, el pueblo en general daba gritos de alegría, estaba contento, estaba feliz porque se estaba edificando la casa de Jehová nuevamente. Para ellos era nuevo, no conocían. Les habían contado la magnificencia del templo de Salomón, cómo eran esos tiempos. Pero hay otro grupo de gente, dice sacerdotes, levitas y los jefes de las casas paternas, o sea, los de la vieja generación, los religiosos que conocían, estaban deprimidos, tristes, porque hacían comparaciones con la casa primera. Dijeron, no va a haber como el templo de Salomón. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos recursos, estamos echando los cimientos. Trataron 40 años en construir el templo de Salomón. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a esperar? Pesimismo. Estaban ya vencidos, viendo echar los cimientos. Aquí hay dos actitudes. Por un lado, hay la actitud que es una mente positiva, de ver el futuro, de decir, bueno, de aquí empezamos y vamos hacia adelante. Y hay aquellos que son vencidos. Los tiempos pasados fueron mejores. Antes yo era feliz. Antes de convertirme, dicen unos, era feliz. Oiga, es muy común esas dos actitudes en las cosas del Señor. Hay personas que no encajan en el Evangelio porque todo el día se lamentan. Cuando me convertí, vino a mí el Espíritu Santo, me tocó. Y ahora no pasa nada. No pasa nada porque usted no se dedica. Usted no busca al Señor. Porque una cosa, y siempre la repito, es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Ya no pasa nada. Claro, no lee su Biblia. Menos ora. No pasa nada. Los tiempos pasados fueron mejores. Cuando bailábamos tango. Argentino, sí. A ver, si quiere ponerlo contemporizado, una salsa de las de los años 50 o mambo, ya es muy antiguo eso. La audiencia joven no me va a entender. Bueno, pero el pueblo estaba feliz, porque para ellos era nuevo, era algo que anhelaban en su corazón. Hemos regresado a la tierra, tenemos que empezar nuestra nueva vida, tenemos bríos, tenemos ganas, la actitud mental es muy importante. Si vamos a estar derrotados, no vamos a hacer mucho, nos vamos a lamentar todo el tiempo. ¿Y sabe qué dice? Que el Señor siempre hace cosas nuevas. Mire, yo he participado en un avivamiento muy fuerte en mi país de origen, maravilloso. Bendigo al predicador, al pastor, que fue quien encabezó este gran movimiento, este gran avivamiento, y hubo uno antes, también en mi nación. Y sabe, fueron tiempos maravillosos. Pero muchos amigos, siervos, hermanos, todavía están en ese tiempo. Dice, ¿te acuerdas cómo era? Que los endemoniados gritaban, chillaban, las personas con muletas salían, etcétera. Claro que me acuerdo, pero estos tiempos son mejores.
Amén. Lo pasado, pasado está. El reino de Dios no se detiene. El reino de Dios sigue adelante. El reino de Dios siempre es joven. Muchos se siguen lamentando, ¿verdad? Oh, el tiempo pasado fue mejor. Ese es un lamento que no sirve mucho. Dos actitudes. Los sacerdotes y levitas, dice, que habían visto la casa primera, se recordaban de los tiempos pasados. La gente nueva no estaba dispuesta, estaba despierta, querían algo. Y después dice Esdras capítulo 3, verso 13, dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Unos lloraban y otros alababan. Y dice que los que alababan, clamaban con voz de júbilo. Clamar con voz de júbilo, un grito de dolor, un clamor, un sonido fuerte de trompetas, un alboroto, un sonido de alarma, un grito de júbilo. ¿Quiénes dicen amén? Amén. ¿Quiénes alaban al Señor? Yo, pastor. Antes alababan con todo. Gloria a Dios. Alboroto, trompetas, símbolos, retomaban. Estaban felices. A veces parecemos ingleses los latinoamericanos. Yes, sir. No, sir. I'm happy today. If you don't mind. Debemos estar contentos. No importa su situación, usted tiene el Espíritu Santo. Usted es un hijo de Dios. El templo ya no necesita ser reedificado. El templo es usted. Aleluya. Usted debe estar contento. ¿Quiénes dan un grito de júbilo? Ese es un grito de jubilado. Grito de júbilo. Aleluya, gracias Señor. El templo somos nosotros. Y debemos estar como el pueblo contentos. Y no fijarnos en el tiempo pasado que supuestamente fue mejor. Cuando yo me pongo a pensar en los tiempos pasados antes de convertirme, me horrorizo. Realmente los tiempos son mejores. Y los tiempos que vivimos son mejores. Tal vez le parece extraño lo que le digo. Fíjese, el cristianismo, desde que yo me acuerdo y soy cristiano desde hace 30 años, más 35 años, éramos unos pocos. Ahora en Bolivia eran 3% de cristianos. En este momento son 25, 28%. ¿Mejor o peor? Mejor. En Guatemala algo similar, allá son más, 40%, lo mismo que en Centroamérica. El evangelio se ha expandido. Antes la alabanza era un teclado, unos hermanitos, ahora son unos grupazos. Ahí están los de Hillsong, gloria a Dios. Están los de Miel San Marcos, gloria a Dios. A todo dar, tiempos mejores. Antes no había tanta libertad. El sistema de derechos humanos era limitado. Ahora hay derechos humanos. Ya no hay las grandes matanzas que habían antes. En Centroamérica, en los años 80, horrible.
está mejor. Obviamente hay malas noticias, cosas que suceden, pero el mundo está mejor, hay mejor educación, hay mejor salud, hay más problemas, sí. Debemos sacudirnos. No, antes era tan lindo todo, ¿verdad? Y dicho sea de paso, yo antes de convertirme, allá por los años 80, alguien dirá de los jóvenes, pucha, este pastor está allá. Gracias, hermano. Esos años 80 yo bailaba Los ríos de Babilonia por Bonnie M. Es el Salmo 131. Feliz ahí bailando Los ríos de Babilonia, no sabía de qué se trataba. La tocaban en las discotecas. Y es hermosa esa canción, la puede lograr en el YouTube, está Rivers of Babylon. Pero ahora bailo Los ríos de Babilonia como corresponde, con esperanza, con gozo. Porque muchas veces, amados, necesitamos ver la perspectiva de Dios en nuestra vida. Mira, el Señor no tenía mucha paciencia. Tenía paciencia, pero les quería sentar la mano. Se portaban mal, los mandaba a cautividad. Lee el libro de Jueces. Porque pecaron, los enviaba a cautividad cada rato. No 2 añitos, 10, 20, 70. Y la gente soportaba. Ahora es, el pastor me ha mirado mal, me voy. Ha predicado algo que no me gusta, me voy. La alabanza no es como antes, me voy. Y antes era, Señor, yo me quedo porque de ti no salgo nunca más, porque te amo, Señor. Amén. Entonces, afiáncense en la fe, amado. No se lamente. Sigue adelante. Porque cuando nos quejamos, le estamos diciendo a Dios que se ha equivocado. Le estamos diciendo al Señor, te has equivocado conmigo, me estás haciendo sufrir. Y sabe que el Señor tiene un propósito para todo. Muchas veces no nos gusta. Y sabe que muchas veces yo no lo entiendo, pero lo comprendo en el Espíritu. Primero de Corintios 3:11 dice, y con esto termino, porque lo dejo para que usted medite, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros edificamos nuestra vida, así como se edificaba el templo sobre los cimientos de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo es nuestro cimiento. Jesucristo habita en nosotros porque nosotros somos el templo del Señor. Y debemos estar gozosos en cualquier situación, porque Dios está con nosotros y nunca, pero nunca nos va a abandonar. Él va a estar siempre, permanentemente ahí. Nosotros debemos hacer nuestra tarea de agradarle y seguirle y honrarle. Y Él va a estar ahí siempre. Amados, gocémonos en el Señor, en el poder de su santo nombre y el Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Dios los bendiga. Aleluya. Gracias, Señor. Y tenemos algo especial el día de hoy, Erika, ¿qué es?
Hermana, ¿puede pasar por favor para dar su testimonio? Sáquese su cosita. Gordita, ¿qué me dice? Sí. Bendiciones. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios. Me gozo, primeramente, estar en esta iglesia con mis amados pastores, que los amo mucho, mis hermanos. Gracias por el privilegio que me ha dado de poder dar mi corto testimonio. La verdad que es un gozo y una alegría para mí poder estar parada aquí, porque si no fuera por Él, yo no sé dónde estaría ahora, dónde estaría mi vida. Así que, la verdad es que el Señor es tan bueno conmigo y sigue siéndolo. Nunca me voy a cansar de decirlo. Estoy tan agradecida de lo que el Señor ha hecho en mi vida. A mí me diagnosticaron, ahorita no tengo memoria en cuánto tiempo fue, pero me diagnosticaron cáncer en un seno, en este. Y la verdad es que yo nunca me imaginé esto que me fuera a pasar. Muchos dirán, bueno, Él dio un revuelto a mi vida, pero realmente yo digo, Dios tiene un propósito por qué pasé por esto. Dios conoce mi corazón y yo simplemente cuando lo supe, hermanos, sí me dolió, pero yo inmediatamente dije, Señor, que se haga tu voluntad en mí. Me pongo en tus manos. Tú sabes lo que vas a hacer, ¿verdad? Hubieron análisis y todo, me lo hicieron. Pero el propósito de esto, hermanos, ¿por qué lo digo? Es que el Señor sigue siendo fiel y bueno. Tuve a los mejores especialistas, doctores, metodistas, era el hospital donde yo fui. Me atendieron muy bien. Pero la verdad, lo más principal es lo que el Señor hizo conmigo. En todo el proceso, el Señor nunca me dejó. Mi familia, mis hermanos, los pastores. ¿Por qué puedo decir eso? Porque un día llegaron a mi casa, cuando iba a tener ese proceso de que me iban a operar. Ellos llegaron y oraron por mí. Y yo sé que el Señor los mandó, porque a mí nunca se me olvidó la oración que ellos hicieron conmigo. Y yo confié y tuve fe y le dije, Señor, gracias, porque tú eres mi fortaleza y los mandaste a ellos por un propósito. Y yo sé que ellos van a ver el milagro que tú vas a hacer en mi vida. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero yo lo creo. Así que para la honra y la gloria del Señor, tengo 7 años cumplidos que no tengo nada. El Señor me limpió totalmente. Me restauró mi pelo. Es nuevo el pelo. Porque yo se cayó todo. Pero Dios me dio la fortaleza. Esa fortaleza, hermanos, que todos necesitamos. No importa las circunstancias que estés pasando. Créele a Dios. Confía en Dios. Agárrate de Él y ten fe. Porque dice que la fe mueve montañas. Y yo moví esa montaña por fe, porque todo es en el Espíritu. Y los animo, donde 2 o 3 estén, mi nombre, ahí estoy yo. Sigan adelante buscando de Dios, porque la verdad le digo, no hay nada más hermoso que adorar y servir al Señor. Todo esto es para la honra y la gloria del Señor. Amén.